Bueno, pues comenzamos aquí la segunda clase de 3ds Max, en la que, como veis, vamos a crear una escena con el objeto que construisteis en AutoCAD en la práctica 8, que es la jardinera de la UPV. Como veis, vamos a iluminarla simulando la luz del sol, produciendo sombras propias, arrojadas y autorrojadas en el interior de la jardinera. Muy bien, pues voy a comenzar desde cero, haciendo reset. Y vamos a importar un archivo que se llama E08 para importar. Lo tenéis en Polyformat, en una carpeta que he creado con archivos de WG para importar. Normalmente el archivo que vamos a importar lo vais a generar vosotros mismos, lo vais a preparar para poder importarlo. Pero para agilizar un poco el aprendizaje, os he preparado para estas primeras prácticas unos archivos para que los podáis importar directamente. Solamente contienen el objeto que tenéis que importar. Muy bien, este es el cuadro de diálogo de importación y vamos a ver los diferentes parámetros que tenemos que controlar. Como veis, tenemos tres pestañas. En la primera de ellas, en geometría, el panel debe quedar como aparece en pantalla. Es importante lo siguiente, este botón de reescalar no debe estar activado, ¿de acuerdo? Porque de este modo las dimensiones que tienen los objetos que vamos a importar se mantienen. Como veis, por ejemplo, las dimensiones se corresponden aproximadamente con las que tiene la jardinera, 50 por 50 por 38. Muy bien, en cuanto al modo de derivar los objetos de AutoCAD a 3D Max, siempre vamos a escoger esta opción, que es por capa. ¿De acuerdo? Ahora entraremos en la pestaña de capas y os comento. Bien, en el resto de las opciones, pues como veis, está todo desactivado. Y aquí en estos contadores, bueno, nos interesa controlarlos cuando el primero de ellos, Curve Steps, cuando tengamos líneas curvas, no es el caso. Y el segundo de ellos nos va a interesar en este caso porque se trata de controlar el facetado que le va a hacer automáticamente a las superficies curvas. Ahora, cuando lo importemos, vais a ver de qué se trata. Bueno, en esta parte de aquí hay veces que hay alguna casilla activada. No importa que lo esté porque, por ejemplo, en el caso de las referencias externas, pues como no existen en el archivo de origen, pues no va a suceder nada. Bueno, vamos a pasar a la pestaña de capas. Normalmente aquí es donde vamos a seleccionar las capas que queremos que se importen. Entonces, es posible que vosotros lo tengáis de este modo. Bueno, podéis dejarlo así, o si tuviéramos que seleccionar una capa concreta, pues activaríamos la opción de seleccionar de la lista y desactivaríamos aquellas capas que no nos interesan. En este caso nos interesa solamente la capa jardinera, lo que pasa es que en las otras dos, como no hay nada, pues no va a haber problema. Bueno, cuando tengamos que importar líneas, entonces entraremos en la tercera pestaña. En este caso, pues no hace falta. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a volver hacia atrás porque quiero que veáis este valor de aquí, que en este momento es de 1. Voy a importar para que veáis qué es lo que sucede. Le damos a OK. Bueno, y nos aparece la jardinera. Voy a maximizar la ventana de la perspectiva. Y si os fijáis, pues está sucediendo algo que no es deseable, ¿no? Y es que la superficie curva la ha facetado. Ese valor de 1 que veíamos, ¿a qué corresponde? Bueno, pues pensad que la circunferencia del plano superior es la que pasa por los vértices de este polígono. Bueno, pues la distancia que hay entre el punto medio del lado del polígono al arco de la circunferencia, ese es el valor eso es lo que mide 1, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos que hacer que ese valor sea bastante más pequeño para que al final ese polígono sea lo suficientemente grande como para que a la vista aparezca una circunferencia. Así que bueno, vamos a borrar este objeto. Lo tengo seleccionado y lo suprimo. Y vamos a volver a importarlo. Voy a dejar la vista tal como está.
y nos vamos a importar, 0,8. Y bueno, vamos a ver qué sucede si yo, por ejemplo, lo reduzco a 0,1. Vamos a probar. Bueno, como veis, ya el facetado es lo suficiente como para que esto empiece a aparecer ya una superficie curva. Ya os adelanto que después podemos aplicar un suavizado de modo que se disimule bastante ese facetado. Es decir, no llegaríamos a ver, con ese suavizado que vamos a hacer, no llegaríamos a ver estas caras, es decir, las aristas que separan a esas diferentes caras. Lo que no podremos evitar es esta poligonalización de la línea superior. Entonces, si os parece, voy a hacer una cosa, voy a volver a seleccionar, voy a suprimir y voy a volver a importar con un valor aún menor. Esto tenemos que tener cuidado porque cuantas más caras tengamos, cuantos más vértices, el archivo más crece de tamaño y tampoco nos interesa. Vamos a poner la mitad de lo que teníamos, 0,05. A ver qué tal. Bueno, en este caso, pues el resultado ha mejorado y vamos a hacer lo que os comentaba. Vamos a aplicarle ese suavizado, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos que ir seleccionando el objeto jardinera, tenemos que ir a la pestaña de modificar y si os fijáis aquí tenemos un listado de modificadores. Vamos a entrar en él y tenéis que buscar uno que se llama Smooth. Podéis teclear la S y os llegaréis más fácilmente. Pero bueno, aquí tenemos Smooth, que es suavizado. Vamos a aplicárselo. Todavía no le ha hecho nada, ningún efecto, pero en el momento en que nosotros activemos Auto Smooth, si os fijáis, ya le he aplicado ese suavizado que permite que aparentemente la veamos como una superficie curva. Si nos acercamos aquí, todavía veremos el polígono correspondiente a la circunferencia superior, pero si nos alejamos, pues va a llegar un momento en que la sensación es de que es una curva. Entonces conviene que busquemos el punto intermedio entre la sensación visual que nos da y un número de caras que no sea excesivo para que el archivo no crezca mucho de tamaño. Bueno, pues una vez hecha la importación y el suavizado, pues vamos a crear el plano y vamos a darle los colores que correspondan y iluminaremos. Bien, vamos a crear el plano. Lo hacemos suficientemente grande. Y para asignarle color, en esta ocasión lo vamos a hacer con materiales. Para materiales, bueno, ahora os diré dónde está el botón, pero primero os quiero decir dónde está. Lo tenéis en el menú de rendering y aquí tenéis el editor de materiales. Bueno, he entrado aquí porque quiero que veáis que tenemos dos tipos de editor de materiales. Tenemos el Compact y el Slate. Normalmente entraremos en el Compact, que es este de aquí. ¿De acuerdo? También podéis acceder mediante el botón que tenéis aquí, pero si os fijáis los botones son desplegables, los que tienen este triangulito blanco en la esquina inferior derecha. Si lo dejáis apretado veréis que podéis cambiar entre uno y otro. Es posible que vosotros el botón que tengáis sea el correspondiente al Slate editor. Bien, también si por alguna razón la habéis activado, os ha salido este, también desde aquí podéis cambiar al Compact. ¿De acuerdo? Bueno, este es el que vamos a utilizar habitualmente y es posible que vosotros no estéis viendo esas esferas con esa tonalidad. Bueno, en primer lugar, es posible que estéis viendo muchas más esferas de las que hay aquí. Bueno, si es así, tenéis que venir a opciones otra vez, y entonces aquí, como veis, tenéis la posibilidad de elegir una disposición de 3×2 o de 5×3 o de 6×4. Yo tengo la de 3×2. Esto no quiere decir que tengamos 3×2, 6
materiales nada más, ¿no? Tenemos bastantes más. Lo que pasa es que se trata de visualizarlos lo suficientemente grandes como para que los podamos controlar fácilmente. Como decía, es posible que estas esferas las tengáis en una tonalidad mucho más clara. Esto es por lo siguiente: por defecto el programa viene con una iluminación sobreañadida que se llama Gamma LUT. En el menú desplegable de personalización, si venís a preferencias, tenéis una pestaña que es Gamma LUT y posiblemente tengáis activada esa corrección Gamma LUT, que lo que hace es clarear todo lo que estamos viendo en pantalla, es decir, añadirle una iluminación. Esto nos va a dificultar un poco el control de las tonalidades y la iluminación. Entonces vamos normalmente a desactivarlo. Entonces, cuando lo desactivemos, mira, lo voy a dejar activado para que veáis el efecto. Bueno, si lo estáis viendo así, tenéis que desactivar Gamma LUT, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, pues fijaros, vamos a asignarle ya el primer material. Aquí tenemos los diferentes slots, vamos saltando de unos a otros mediante el clic. Y para asignar material podemos arrastrar directamente el material al objeto o bien seleccionar el objeto. Voy a seleccionar la jardinera y con este botón de aquí asignamos el material a lo que haya seleccionado en ese momento. Muy bien, ya he asignado ese material a la jardinera. Muy bien, este gris es un gris un poco oscuro. Voy a hacer que sea un gris bastante más claro. ¿Cómo controlo el color? Bueno, pues fijaros, aquí en la parte de abajo tenemos estas muestras de color y tenemos tres tipos. Si os fijáis, los dos primeros los tenemos relacionados, los tenemos bloqueados, de manera que si yo cambio uno, el otro tendrá el mismo. ¿Qué quieren decir estas tres posibilidades? Ambient, diffuse y especular. Bueno, el color del propio objeto es lo que tenemos en diffuse. ¿De acuerdo? Es decir, en la muestra central es donde controlamos el color del objeto. Ambient se refiere a esta tonalidad que tenemos en esta iluminación indirecta que tiene la esfera por aquí. Es la tonalidad que adquiere en esta zona de aquí. Es decir, si por ejemplo tuviéramos el objeto junto a otro sobre un plano que es de una tonalidad, pongamos por ejemplo amarillo, pues es normal que aquí tuviéramos una luz reflejada con una tonalidad amarilla. Entonces tendríamos que cambiar el ambiente. Digamos que no vamos a suponer en ningún caso que eso va a suceder. Vamos a suponer que la luz de ambiente es una luz neutra, con lo cual vamos a dejar bloqueado ambient y diffuse, ¿de acuerdo? O sea, estos dos normalmente los vamos a dejar con la misma tonalidad y en cambio en especular vamos a dejar, lo que vamos a hacer es no tocar la que nos ofrece por defecto, que es un blanco casi a tope de blanco. Este blanco de especular, ¿qué quiere decir? Pues mirad, justo debajo tenemos el nivel especular, que es, digamos, lo que controla el brillo que tiene el material. En este caso lo dejaremos a 0, pero voy a subirlo para que veáis el efecto. Si yo subo el brillo, fijaros que empieza a aparecer algo así como un metal, empieza a parecer que está como pulido y es brillante. Bueno, pues especular es justamente la tonalidad que tiene el destello del brillo. ¿De acuerdo? Voy a bajar otra vez a 0 el nivel especular y como digo, este lo vamos a dejar siempre en ese valor. Si queremos saber exactamente cuál es la tonalidad de color o queremos controlarlo, simplemente clicando en la muestra llegamos a este selector de color donde podemos comprobar que especular es un blanco casi a tope. ¿De acuerdo? Es un blanco con un valor de 230. Bueno, nosotros vamos a poner un gris claro tirando a blanco, pero no vamos a poner un blanco tan blanco. Entonces vamos a ir aquí a Diffuse y vamos a poner algo así como, pues mirad, para que todos pongáis más o menos el mismo valor, vamos a poner 180. ¿Vale? Vamos a poner ahí 180.
¿de acuerdo? Este es el gris claro que le vamos a poner a la jardinera. Al plano le vamos a poner un gris un poco más oscuro. Si vais al inicio del vídeo, os fijáis en la escena, veréis que el plano del suelo pues es un gris, una tonalidad más oscura que la propia jardinera. Bueno, pues aquí vamos a poner, vamos a ir a Diffuse y vamos a poner 120. Vamos a bajar a 120. ¿De acuerdo? Bueno, este todavía no lo he asignado, se me había olvidado. Voy a seleccionar el plano y lo asigno. Bueno, pues ya tenemos el material del plano ya asignado y, bueno, y ambos controlados en cuanto a su valor. Pues nada, ya tenemos la escena preparada para iluminar. Así que, bueno, pues vamos a hacer un poco como en el primer ejercicio. Os dejo un poco de tiempo para que lleguéis a este punto y nada, y en un segundo vídeo pues introducimos la iluminación. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta ahora.